Suscríbete a la Panterita. Para la acidez, lo mejor es Lomex. Venta libre en farmacias, con la garantía de Laboratorio Sabal. Si los síntomas continúan, consulte a su médico. Todos los deportes por 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780 AM y igualmente nos acompañan los amigos de Mega TV. Son las 11:30 puntualmente, 23 grados de temperatura, ya ha bajado, tenemos lluvia por fin en nuestra ciudad capital, una temperatura un tanto más benigna en comparación a los últimos días. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Tano, ¿cómo estás? Buen día, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estamos, Jotita? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, en algún momento más también se suma Luis Enrique. Me gustan estas nuevas cámaras porque nos saca más flacos. Sí, ¿verdad? Como que más finos. Urgente seguimos un régimen así sí. acelerado. Realmente. Bueno, por fin se han programado las próximas 3 fechas del campeonato. Y está un poquito partido. Y porque nos parte el jueves y el viernes santo, porque la fecha va a arrancar el miércoles y después continuará el sábado de gloria y el domingo de Pascua. Sí, sábado de gloria que se espera con mucha expectativa. Sí. Porque no se esperaba, valga la redundancia, jugar ese partido, porque la estrategia era llevarlo lo más alejado posible de estas fechas, el blanco y negro. Va a ser un super sábado, porque ese sábado juegan Cerro y Olimpia. Sí. Por más de que las opiniones eran un poquito diferentes, porque el técnico de Libertad nos dijo vamos a jugar el jueves, ¿verdad? El 28, y la gente de Olimpia incluso quería llevar más para adelante. Claro, ¿verdad? Por razones obvias. Pero para que sucediera eso, tenía que programarse a mitad de semana, claro, como para poder postergar ese partido. No se dio así y bueno, la fecha quedó de esta manera: 2 partidos el miércoles, 2 partidos el sábado y 2 partidos el día domingo para lo que es esta fecha número 11. Y la novedad que Cerro ya va a jugar en la Nueva Olla. Sí, Cerro vuelve a su estadio. Está con nosotros el presidente de Libertad, el doctor Rubén Di Torre. Presidente, bienvenido a Deporte Total, le recibe el Tano, ¿cómo le va? Hola, Tano, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo y tu compañero. Igualmente, doctor. Bueno, empezamos un poquito a esa parte más linda y decisiva de la temporada de este primer semestre, porque vamos a empezar a vivir la última fecha de la primera rueda del torneo. Obviamente vamos a darle el arranque a la segunda rueda y también se viene la Copa. O sea, ¿cómo está palpitando todo esto, doctor? Y bueno, nos preparamos para esto realmente y ahora se inicia el desafío, ¿verdad? Porque, como bien decís, ahora va a empezar la doble competencia, viajes, compromisos a nivel local, selección, o sea, múltiples movimientos que hacen de que los cuerpos técnicos tengan que echar mano a todos sus recursos humanos, ¿verdad? De jugadores que tengan y ir armando el rompecabezas que se llama armar un equipo para cada partido. ¿Satisfecho, doctor, con la programación que se hizo? Sí, en principio nosotros no queríamos jugar el miércoles, ¿verdad? Porque era por razones obvias, ¿verdad? Sí. Teníamos 3 jugadores titulares que estaban viniendo el día anterior, ¿verdad? De un viaje largo, no sabemos en qué condiciones llegaban, y bueno, creo que hay que ganarse para el sábado. Creo que hay tiempo ya para recuperar a esos jugadores. Por supuesto, y los jugadores también del sub-23, ¿no? Y los 4 que están en la
4 que están en la sub-23. Sí, son muchos jugadores. Bueno, y hubo un partido que aparentemente se podía posponer, un partido que se ve ahí más para adelante, finalmente está programado y será ese día sábado de gloria justamente, un partido que promete y mucho, doctor. No, va a estar lindo. Después de unos cuantos días de feriado, de Día Santo, la gente ya quiere ver el fútbol otra vez. Y qué mejor que ese partido. Sí, totalmente. Y este fin de semana, doctor, se respetó lo que se había pactado a inicio de temporada, ¿verdad? El hecho de no jugar el fin de semana donde jugara la selección. Sí, bueno, eso estaba ya más o menos arreglado así. Sabíamos que se iba a suspender y bueno, ya está. Sí, totalmente. Para el partido con Olimpia, lo habitual, ¿no? Esa tribuna norte para la hinchada visitante y parte de la preferencia y ese codo, doctor. Sí, como hacemos siempre. Siempre el mismo esquema que damos con todos los equipos, ¿verdad? Sí. Cuando jugamos de local. Esa bandeja norte que dejamos totalmente libre para los visitantes. Y lógicamente esa parte de la preferencia que se le da a los dirigentes. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Hola Jotita, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí, presidente? Un fuerte abrazo a la distancia. Otro para vos. Bueno, ahora vamos a entrar en esta recta del año donde empiezan, entre comillas, las complicaciones para el entrenador, porque Libertad va a arrancar la doble competencia, fase de grupo de Copa Libertadores de América, tiene el campeonato. Me imagino que teniendo todavía ese partido pendiente ante Nacional, se viene el clásico blanco y negro, lo ideal sería sacar un buen resultado el sábado para tomar una distancia importante de los demás y así poder encarar un poco más tranquilo también la Copa Libertadores de América. Sí, ese era el programa que habíamos hecho a comienzo de año, ¿verdad? Aprovechar todo este lapso de tiempo que íbamos a tener una sola competencia para sacar la mayor diferencia posible, si era posible. Y bueno, creo que conseguimos bastante, pero lógicamente podemos culminar eso ganando el partido del sábado con un rival directo como es Olimpia. Sería estupendo, ¿verdad? Pero sabemos que no va a ser nada fácil, un partido muy complicado, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible para sacar un buen resultado y aumentar un poquito las diferencias, que sería lo mejor para nosotros. Claro. Ahora, presidente, la fase de grupos de la Copa, van a volver a enfrentar a River, un River que hoy está puntero en su grupo en el fútbol argentino, que viene de ganar la Estudiantes la final de la Supercopa Argentina, un rival que tiene a De Michelis como entrenador y que la verdad en los últimos partidos como que viene levantando de rendimiento. Pero bueno, River siempre es un grande del fútbol sudamericano, pero siempre es lindo jugar contra ellos. Son desafíos muy interesantes y que también les pone a prueba a nuestro equipo, ¿verdad? A ver cómo está. Nos tocó también Nacional de Montevideo, que es otro grande, y el Deportivo Táchira, que quizás no sea tan fuerte como ellos, pero también implica un viaje largo, bastante complicado. Pero yo creo que tenemos mucha fe en el equipo y creo que hicimos una buena mezcla de jugadores de experiencia con chicos jóvenes. Y estamos haciendo yo creo que el equipo está levantando de a poco. Llegamos bien para la Copa. Presidente, un gusto saludarte. ¿Qué tal, doctor? Benicio te habla. Hola, Benicio, ¿cómo te va? Bien. Y yo estoy gratificado. ¿Por qué? Porque Libertad, mucha gente me dice, justo le tocó River. Y digo, feliz de Libertad que le tocó River. Porque si le ganás a River de Buenos Aires, se entiende, ¿verdad? América, ¿verdad? Me encanta tu apreciación porque así mismo yo pienso. Claro,
Pero estos son los partidos que te tienen que motivar. Los grandes desafíos. Los grandes desafíos, exacto, Tano. Por eso, pues, todo es cuestión de cambiar un poco lo que yo califico, doctor Rubén Ditore, ese viejo atavismo en nosotros, de jugar siempre de chico y a la defensiva. Nambrena, cambiemos, como dicen los jóvenes ahora, la nueva generación, cambiemos a nuestro chip en ese sentido. Así es como yo mantengo ese lema de la Conmebol, pensar en grande. Claro, pensar en grande, porque entonces sí, tus objetivos van a ser grandes también si logras. Y ya, volviendo a lo que es la realidad y el presente futbolístico de Libertad, yo coincido con ese criterio tuyo que mencionaste. Va de menos a más, va como que la maquinaria empieza a caminar, a estar bien aceitado y con algunos detalles creo que va a significar una expresión futbolística demasiado importante para que sea protagónico o que asuma un papel protagónico en Copa Libertadores cuando comience, doctor. Y sí, ojalá sea así. Yo creo también eso, trabajamos todo el año para eso y bueno, llegó el momento en que tenemos que demostrar, ¿verdad? Que podemos estar a la altura de competir con esos equipos, porque al final de cuentas, ¿de qué sirve clasificar y después cada vez que vayamos pasando de zonas nos van a ir tocando equipos más fuertes y más complejos? Entonces sí o sí hay que pensar ahí que nos interesa mucho chocar de entrada ya con un equipo fuerte, porque ahí vamos a calibrar realmente dónde estamos parados. Y un detalle que a mí me encanta de parte de ustedes y que habla un poco de esa profesionalidad, no voy a decirlo seriedad, pues tienen que tener esa profesionalidad, ese criterio, ese concepto profesional y madurez para manejar una situación tan sensible. Me refiero del hecho de confiar a un profesional paraguayo muy joven, no es lo joven, muy joven para semejante plantel. Esa es también una patria de una ficha importante que ustedes se juegan como dirigente, doctor. Sí, totalmente, y sabíamos eso, porque si las cosas salían bien como salieron hasta ahora, bueno, así lo tenía que ser. Tiene muy buenos jugadores, tiene buen plantel, pero no es así, ¿verdad? Nadie le da los méritos que realmente este cuerpo técnico está haciendo. Estamos creciendo juntos, estamos tratando de formar, así como en la formativa del club se forman jugadores, también queremos formar cuerpos técnicos que manejen toda la misma filosofía, ¿verdad? Es lo que por eso optamos por traer gente que estaba ya en nuestro trabajando con nosotros, señores que sabían que eran Libertad, sabían qué es el club, cuál es la implicancia de todo el proyecto Libertad. Y entre ese proyecto figura no solamente hacer crecer a los jugadores, sino también a los cuerpos técnicos, porque o si no estamos rondando siempre lo mismo, damos la vuelta y después nos vamos a buscar a la Argentina, en el Nacional B, sin demeritar, ¿verdad?, la capacidad de los colegas, de los profesionales que están al mando de los equipos, cada uno de lo mejor y lo que cree que puede. Pero digo nomás que de repente hay muy buenos valores acá, pero que no tienen la oportunidad ni el respaldo. Se pierde un partido y el primero que le van a cortar la cabeza es al técnico y esto es a mí. Claro, no, pero, sí. Hay que aguantar, hay que saber que así como son gente, como hay jugadores que son jóvenes, que un partido juega bien y otro no, también el cuerpo técnico va a ir creciendo. Son gente estudiosos, muy preparados. Yo estoy en contacto diario con ellos y trabajamos juntos, ¿verdad?, para ir viendo de qué manera ayudarles y respaldarles, sobre todo en un momento difícil, ¿verdad?, porque surgen. Entiendo. Y la gente es muy fuerte, de repente son los comentarios que se hacen y hoy por las redes sociales te destrozan. No, sin ninguna duda, un arma muy peligrosa de doble filo o de tres filos también si se quiere. Doctor,
la política institucional luego en cuanto al manejo del plantel es totalmente diferente al de Libertad. Y mientras que ustedes ya a partir de esta temporada 2024, un poco yo a la distancia analizo y observo y digo, bueno, una economía, digamos, acorde a la realidad socioeconómica de nuestro país, una economía equilibrada, la estrategia, darle oportunidades a los canteranos, porque se fue Enciso, se fue Diego Gómez, se fue Enzo González y ahora aparece un Marcelo Fernández. Increíble este proyecto, es la nueva joyita Libertad, y todo esto no es casualidad, hay causalidad en todo esto por la política que el Club Libertad adopta con respecto a la formativa, donde hay, supongo yo, una inversión muy fuerte y un trabajo muy serio para que tenga este resultado, doctor. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ese es la columna vertebral del club, ¿verdad? Porque al final de cuentas la idea del club es autosustentarse con la producción de jugadores que puedan ser transferidos al extranjero. Por eso es que fue muy importante el trabajo hecho con Enciso, con estos 3 chicos que vos mencionaste anteriormente, porque abrimos mercados directamente donde ellos negocian directamente con el club paraguayo. Antiguamente nuestros chicos tenían que ser transferidos a un club en Argentina, brasilero, México, y de ahí eran transferidos, hacían sus transferencias fuertes al otro, a las ligas más poderosas, ¿verdad? Pues, sin embargo, nosotros hemos abierto ventanas en Europa, en la Premier League, en ligas españolas. Hay interés de la Bundesliga de algunos jugadores nuestros. O sea, hay contactos permanentes, ¿verdad? Pero que ya lo hacen directamente con el Club Libertad, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque le damos visibilidad no solamente al club, sino al campeonato paraguayo. Claro. Doctor, además hay también una nueva visión de la gente de Europa. Es decir, ya de contratar o llevar a Europa chicos como el caso de los que concedió Libertad. Es decir, el caso, por ejemplo, concretamente de Enciso, joven, talentoso y todavía para pulir algunos aspectos, para mejorar, para enriquecer integralmente, no solamente como profesional, sino como persona también. Entonces, ellos miran mucho a jóvenes de Sudamérica, específicamente en este caso de nuestro país, para llevar a Europa. Y esa es una visión muy importante. Ahora, habló de que hay pedidos referente a algunos canteranos. ¿Quiénes serían, o no se puede hablar, o no se puede dar nombre, presidente? No me gustaría dar nombre porque son realmente nada más que consultas, sí. Preliminares, conversaciones. Pero que ya le echan ojo, Pero ya hay, y son de clubes importantes que están jugando la primera división de estas ligas. Entonces, y como te digo, se abrió. O sea, hoy en el campeonato europeo se conoce que hay una liga paraguaya, una federación paraguaya de fútbol, donde tienen un campeonato, donde saca de repente jugadores que son buenos, y ellos enseguida se hablan entre ellos y se dicen, no, este jugador de dónde era, del Club Libertad, y automáticamente ya contactan con nosotros, ¿verdad? Y claro. Eso es importante porque, como te digo, le da visibilidad a nuestro campeonato, a nuestro país, y también permite la posibilidad de que muchos otros talentos jóvenes de otros equipos del campeonato paraguayo también sean vistos. Lo último de mi parte, presidente, digo nomás, porque claro, no lo dirá el presidente de Libertad, pero lo sabe el presidente de Libertad, pero yo como periodista puedo decirlo objetivamente, es un ejemplo positivo para el fútbol de nuestro país, porque Libertad institucionalmente hace bien los deberes en todos los aspectos, en todos los estamentos, y da ejemplos positivos y palpables de eso. Porque uno pregunta
¿Cuánto cuesta, cuánto es el costo de otros equipos también? Lo que yo califico los parientes ricos del fútbol paraguayo están gastando en técnico foráneo. Y Libertad tiene ahí un canterano, por decirlo de alguna manera, demasiado joven, pero que es con un futuro impresionante, ¿verdad? Porque yo sé que es un chico, un muchacho que trata de aprender, que lee, que abre los libros, que trata de enriquecer en conocimiento futbolístico de su trabajo profesional, y eso es una buena señal, por un lado. Y por el otro lado, repito esto, todo el ejemplo positivo, cómo maneja las formativas de la institución. Entonces, yo digo de que este es el ejemplo a seguir. A seguir, porque económicamente, financieramente y deportivamente es un ejemplo positivo. Lo digo yo y me hago cargo, como se suele decir Luis Enrique, me hago cargo de lo que estoy diciendo porque esa es una realidad, aunque probablemente el doctor Rubén Dictor, en su carácter de presidente de Libertad, no lo pueda decir, porque eso sería vanagloriarse, pero a ojos vistas, lo que hace Libertad tendrían que, creo que, hacer todos los otros equipos de nuestro fútbol. ¿Por qué? Porque es la ruta correcta, adecuada, y que en realidad, valga la redundancia, se adecua perfectamente a nuestra realidad socioeconómica. No está hipotecando la institución, y eso es muy importante. Sí, realmente era un proyecto bien estructurado que lo venimos manejando bajo una política que la manejamos a través del tiempo. Pasando las personas que manejan la institución, pero la estructura y el manejo es similar. Entonces se trata de mantener eso, de ir corrigiendo los errores que se van cometiendo, porque normalmente eso ocurre, y ir corrigiendo y seguir con esa estructura, no hacer cambios drásticos, porque todos estos cambios técnicos y esos producen cambios muy fuertes en todo el manejo de la institución. Nosotros, sin embargo, queremos mantener una estructura que creemos nos está dando buen resultado, y vamos a mantenernos así, vamos a tratar de seguir con esto, porque realmente hasta el momento no fue bien. Presidente, Diego Gómez, ¿Libertad cuánto todavía tiene sobre él? Es un porcentaje importante. No, a mí no me gusta hablar de números ni nada, ya sé por dónde viene la pregunta. Pero a usted se le escapó la pasada del sorteo lo de Brighton, doctor. ¿Del Brighton? Sí, el interés del Brighton por Diego Gómez. Sí, me enteré, pero no lo que te digo es más que nosotros, el jugador pertenece al Inter de Miami. Nosotros tenemos, si bien tenemos un porcentaje si se realiza una transferencia, todas las negociaciones y las tratativas y todo eso las corresponde al club americano, no a nosotros. Claro. Ustedes tienen ya un porcentaje inferior al que tiene hoy en día Inter Miami. No, ya te dije, de porcentaje no voy a hablar. Tenemos un porcentaje, a lo que voy es que las negociaciones y las tratativas no las hacemos nosotros no interferimos en eso. Sí, de manera que lo que tenemos de repente es lo que me cuentan los periodistas y lo que yo leo, nada más que eso. Pero yo no tengo ningún aviso, ninguna notificación, nada de que se están negociando. Es un problema que corresponde al Inter. Ya, bueno, veremos qué pasa en el mercado de verano europeo, ¿verdad? Por ahí esto puede tener en mayor forma. El partido que se programó, el partido de regularización frente a Nacional, que será el 17 de abril, esa será una semana donde no tendrán copa, doctor, ¿verdad? Creo que en esa semana estamos libres. Ajá. A la apertura le queda una fecha de adelanto, ¿no? Sí, creo que sí. No, la apertura no. Ah, sí. ¿La fecha 15? Sí. En la segunda rueda, sí. Sí. ¿Y habrá lugar para meter ese partido de adelanto, doctor? Y no sé, vamos a ver. A mí, lo único que me preocupa ahora es el partido contra Olimpia, el sábado que viene. Estamos mirando a ver cómo es. Después tenemos que programar el viaje, tenemos que ver quiénes van, enviar toda la logística, o sea,
no sé qué va a pasar el mes que viene, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a ver el calendario, vamos a ver cómo están los jugadores. Muchas cosas pueden pasar. Pero hace un gran partido como para ir entrando a nivel de Copa Libertadores, una previa realmente espectacular. Sí, no, por eso te digo, ¿no? Viene bien y jugar el sábado y los jugadores descansarán el domingo, el lunes, seguramente se va a hacer una recuperación nada más y el martes estaríamos viajando a Montevideo. Perfecto. Presidente, gracias por el tiempo, gran abrazo. Gracias a ustedes, muchachos. Pasen bien. Hasta luego. El doctor Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Lo escuchamos a Robert, ya seguimos. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y lleváis para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios. Compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. 11:16, qué gran partido realmente para el sábado de gloria. Es cierto, el primer partido de ese día sábado va a ser Cerro Porteño Nacional, ¿verdad? Que claro que es un partido importante porque Cerro necesitará seguir sumando puntos, ¿verdad? Será el estreno de su entrenador. Nacional está último, está colero, no hay más nada que agregar. Pero este partido entre Libertad Olimpia puede tirarnos varios mensajes. Primero, porque estamos en la previa al inicio de la Copa Libertadores de América en este caso para Libertad. Y Olimpia para demostrar si realmente está con capacidad como para pelear el campeonato. Definitivamente. Y estamos hablando del próximo sábado. Estamos hablando del sábado 30, no es este sábado. No en 48 horas. O sea, va a tener más de una semana ya Palermo a toda la plantilla y con la posibilidad de armar un equipo competitivo para intentar ganarle a Libertad y quedarse a un solo punto del puntero. Sin ninguna duda. A ver un poco, 21 Libertad, 20 Olimpia, con esa victoria. O sea, como suelo decir yo, un partido de 6 puntos, sin ninguna duda. Y si se da eso, le da oportunidad a todos los demás. Claro. Y también con Mayo, Luqueño. Y con un aliciente, que ese partido le puede tirar aún más responsabilidad a Libertad para el partido de regularización contra Nacional. Sí. En cambio, si lo gana Libertad, va a ir un poquito con la posibilidad de administrarlo Libertad contra Nacional. Claro, administrarlo digo no con esa imperiosa necesidad. Libertad tiene que ganar todos los partidos, lógico. Pero digo nomás no con esa urgencia de que tenés a un equipo como Olimpia a un puntito atrás. Claro, y una obligación imperiosa de ganar ante Nacional, si es que llega a perder ante Olimpia. Eso por un lado. Metido la copa en el medio. Claro, eso. Podés mechar. Sí, ya tiene la obligación de hacer la famosa rotación, por un lado. Si bien es cierto, ahí es donde Libertad también está más tranquilo que todo el resto, por el banco que tiene. El resto de los coperos. Estamos hablando del resto de los coperos, sí. ¿Verdad? Hasta esa ventaja tiene, o sea, hay jugadores que están en el banco y que pueden estar estando en cancha sin ningún tipo de inconveniente, ¿en qué sentido digo inconveniente? No baja el volumen de la propuesta de juego del equipo, ¿verdad? Fíjate en la tabla, fíjense, Jotita, hasta el cerrista va a festejar el triunfo de Olimpia. Sí. Eso iba a preguntar. Pero no tenga ninguna duda. Pero si le conviene
Claro, si Cerro hace su trabajo, ahora si Cerro no hace su trabajo, No, eso nadie puede estar festejando. y ¿verdad? se tiene que dar las dos cosas, que pierda Libertad y que gane Cerro, eso es obvio. Enseguida vamos a revisar todas las fechas realmente porque es Y si tan ponemos la otra atrayente. cara de la moneda, ¿por qué Sí. pico ponemos en contra nomás? Porque vos pues, ya le enfermaste a Libertad. No, Por la salud del campeonato siempre lo no, bajas. No. ¿Qué es lo que no? Pero Ahora le está sacando la... Pero una vez, no todas las veces, no todo el campeonato. Como dije una vez le puedo enfermar a Libertad. Y pero no le todo- enfermaste si le ganó Mallorquín. ¿Qué? No le enfermaste porque ganó Mallorquín. Bueno, y está bien, pero vos le querés enfermar a Libertad. Y sí. Una chance te va a dar Libertad. Sí, no, ya no. claro. Lo que quiero decir nomás, si llega a ganar ese clásico Libertad, va a 24. 24. Y si vuelve a ganar Gan Nacional, 27. Pero a Nacional falta todavía. No, pero Van a pasar 2 partidos más para llegar a ese partido de Nacional. sí, ya sé, pero 3 puntos ahí en vigilia. ahí guardado. guardado. ¿Verdad? Puede ser Guardadito. 30, puede ser 33 ya. Puede ser 33, puede ser 36, de acuerdo a qué suceda en las próximas fechas, Claro, ¿verdad? totalmente. Va a tener que jugar la 12, la 13 y después va a jugar el partido de regularización. Exacto. 2 partidos más. Pero un detalle referente al caso de los grandes. En el caso de Olimpia, Palermo va a preparar ese partido. Sí. Va a tener tiempo, no se puede quejar. Y va a tener, hijo de bendición, el famoso Manolo, hermano, hijo de bendición, porque va a tener un tiempo precioso que otros no tuvieron, que no tuvo Palermo, por ejemplo. Bajó del avión a los 3 días, jugó el Superclásico. Sí. ¿Sí o no? Por una decisión propia. Por una decisión propia. Muy bien y muy valiente de su parte también, que hay que reconocer. En cambio... que tampoco fue a la guerra. ¿Qué es lo que tiene la valentía ahí? pero él, fíjate si baja el avión, dice, sí, yo voy a dirigir el Clásico. Y sí. Aplauso y zapateo. Y 4-0 perdiste. No pasaba Y, nada. No, claro que no pasaba nada, pero es un golpe. Es un golpe. Para él no. Nosotros que miramos el contexto y analizamos, sí, pero para el hincha de Olimpia y 4-0 perder ante Cerro no le va a gustar. Claro que no. Sí, Y pero era un bueno. partido totalmente perdible. Y bueno, pero... Por la forma que llegaron ambos. Y bueno, pero llamarle cangrejo, a ningún hincha le va a gustar eso. Ya sé eso, pero es valentía como si fuese que le Claro enviaste a la que guerra es con un valentía. tenedor de madera. No Él me sabía- obliga a pedir 5 llamadas. Cuchillo de madera, no. Él sabía que ese partido, la responsabilidad era para el plantel de jugadores y no para él. No, claro. En ese partido no estaba Derli, se lesionó a Rúa, que no estaba disponible, Olimpia llegaba diezmado. O sea, ahí tenía muchos... No voy a decir pretextos, pero sí tenía muchas razones. muchos puntos Palermo como para, bueno, listo, me fue mal, tomé, como vos decís, valiente, asumí 3 días de trabajo, ahí había muchos argumentos para justificar una posible derrota. Sí, no estamos de acuerdo. Hoy en Estamos- día, yo no sé, te doy un ejemplo, va a ser mucho peor, creo yo, si le va mal contra Libertad, por ejemplo. Sí, porque no hay excusa ahora. Ahí no hay excusa, ya tiene tiempo de trabajo, ya tiene muchos partidos encima, ya cuenta con Carlos Arrúa, como que ya tiene un plantel un poquito más armado, se recuperó Zavala. Ahora me parece que ya Y no tiene excusa. Está de a poco mejorando Derli. Sí, o por sea, eso. por lo menos agarrando ritmo, ¿no? No Por mejora, eso. pero agarra ritmo. Y en el caso de Manolo, que me mezcla un poco los tantos, Manolo también es hijo de bendición. ¿Cuánto tiempo tiene para preparar el equipo? Y él entrenó a partir del martes. Bueno, El martes. y tiene martes 8 días. ¿Y cuándo juega Cerro? ¿El Sábado. próximo domingo? Sábado. Y tiene 12 días. Y no, más. 11, no. 12 días. Y sí, porque está Martes a sábado, sí, 12 días. Martes a sábado. 12 días. 11, ponele porque ese sábado ya no trabajás. Trabajás hasta jueves, viernes un recreativo y ya jugás el partido, Bueno. pero es tiempo Prudencial. prudencial, sí. Si no tenés partido, incluso Tano, que es entrenador, lo puede decir, ya que no tenés partido este fin de semana, no vas a tener una sobrecarga de minutos encima, incluso podés entrenar 3 o 4 días a doble turno, Claro. Sí. espaciado, Sí. ¿verdad? No 4 días seguidos, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, el sábado doble turno, descanso domingo, el lunes doble turno, martes un turno, miércoles doble turno, y vas ganando tiempo con eso. Hay Ya. que ver Tipo de cómo trabajo. encuentra él físicamente para hacer la carga física o puede hacer una práctica intensa de fútbol ya que no tiene el fin de semana fútbol. Claro, no hace sé un- si le va a dar libre el domingo, qué sé yo.
Pero le tiene que dar libre un día para también oxigenar. Porque la cuestión pues no pasa, Jotita y Tano, solamente por la parte, digamos, específicamente física o futbolística. Está también la parte mental. Y cuando le oxigenas un poco la mente, un día con la familia, un día en otro menester, en el interior, lo que sea, le va a venir muy bien. Un ratito. Tampoco lo vas a estresar al jugador por citar. Yo particularmente no daría día libre. Yo sí. Yo lo traigo, qué sé yo, un día. No los voy a matar entrenando, los voy a mandar al gimnasio, un trabajo de musculación, de prevención de lesiones, hidromasaje, sauna si es que lo tienen, masaje con el codo, listo, alimentación y a la casa. No se te van a estresar por eso. No, ya sé. Pero yo, bueno... Pero lo tenés ahí cuidadito. Está bien, esa es tu filosofía. Yo, por ejemplo, yo responsable, le digo, muchachos, hoy domingo en familia. En familia. Pero ¿verdad? si lo citas un domingo a las 9 de la mañana, que tampoco son las 7, o sea, le das tiempo para que los muchachos se levanten. Es difícil. No, lo que pasa es que vos querés siempre, o sea, vos sos luego de días libres siempre, propiamente y para extraños también. Si yo te cito a vos a las 9, me llevas tu termo de tereré, te equipás, vas al gimnasio con tu tereré, haces tu rutina de prevención de lesiones y un poco de musculación, después te digo, Benicio, pasá por hidromasaje. Te acostás en el hidromasaje, tomando tereré con tus compañeros, estás hablando, charlando con el teléfono, te relajás, salís de ahí, te metes un buen desayuno y ahora sí, almorzar con la familia y pasar el día con la familia. ¿Te vas a estresar? Mira. Menos mal, hermano, que vos no sos... Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque me querés vender el departamento en el Obelisco y no hay departamento en el Obelisco. No, esa venta lo haces solamente vos. Lo que pasa, Benicio, es que yo entiendo lo tuyo y es muy importante, es atendible porque se viene la competencia internacional y va a tener muchas concentraciones. Pero para Manolo, hoy un día libre es un día perdido. Manolo, sí. Para el técnico de Cerro, será un día perdido. Y él tiene que aprovechar, y no sabemos cómo él trabaja. Europeo, mentalidad europea. Y después dice, no, nosotros nos vamos a concentrar para el campeonato, concentramos para la Copa nomás. No sabemos cuál es su pensamiento al respecto. Ni la intensidad del trabajo, ¿verdad? ni nada. Bueno, a lo mejor viene con la idea de hacer un trabajo intenso, largo, y se encuentra con 48 grados de temperatura y no puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Yo voy a considerar un craso error, porque no está en Europa. Y la cultura nuestra es totalmente diferente. Bueno, a Trinidad se le fue bien. Al jugador del Real Madrid, al Barça, lo que quiera, y se estila en Europa y se estila en España, bueno, se encuentran todos el domingo a almorzar todo junto el plantel. Y el sábado a la noche pasó en su casa. Eso es cultura europea. Pero acá, no. Ahí está. Entonces vamos a lo mismo. Me estás dando dentro de todo la razón. Sí. Porque vos decís nuestra cultura. Vos sabés cómo somos acá. Y vos le decías a los muchachos, te doy libre el domingo. ¿Y sábado de noche qué hacemos? ¿Pero qué te dije yo? ¿Qué hacemos sábado de noche? ¿Vos querés enviarles con policía en familia, dijiste vos? ¿Qué? ¿Querés enviarles con policía atrás? En familia, pero lógico. No sé. ¿Y el que no tiene familia? Pero... Yo lo cito el domingo. ¿Los solteros qué hace con los solteros? Y tienen su familia también. ¿Qué hace con los solteros? O sus padres, sus hermanos, sus hermanas, sus primos. Sí. No son familia. ¿Qué te pasa, hermano? Dale. Yo no voy. ¿Sabes? Para mí el ojo del amo engorda ganado. Está bien, domingo. Yo veo cómo llegan, a ver si uno bosteza más que el otro el domingo. Yo lo cito, hago trabajo de recuperación, masaje, hidromasaje, todo bien livianito, pero muy livianito. Más para juntar el grupo, recuperación y ver un poquito quién pasó las 12 fuera de su casa. Lo tuyo siempre fue el libertinaje. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa.
Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Muy bien, son las 12:10. Vamos a seguir hablando de esta fecha, la fecha número 11 realmente que nos ofrece grandes partidos. Ya está Gustavito con nosotros para hablar de Olimpia. Pero antes, Benicio, tenés una mega propuesta para la familia de la mega cadena, ¿verdad? Sí, acá nos salvamos todo, hermano, nos salvamos todo. No, nos marcamos distancia con Jotita. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Su financiera cómo es? Bajarraco. Sí. Ahí. Bueno, Sí. ¿a quién le damos la bienvenida? Porque le damos la bienvenida a Mega Loto. Mega Loto. La nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40, fáciles, para ganar mega millones en sorteos semanales. De 1 al 40. Escuchen bien. El pozo inicial, Jotita, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto? 2.000 millones de guaraníes. Déjate de No. joder. Y se sortea el domingo 24, este domingo ya, de marzo a las 19:50 por Canal 13. Ya nomás hay que elegir, ¿eh? No sé yo cómo te explico. Jugá con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. O sea, no tenés excusa para no jugar. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Bienvenido a Deporte Total y gracias por la confianza. Bueno, bienvenido Megaloto. Cuando vos elijas los 6 números, contanos para no elegir eso. Entonces ya baja, tenemos solamente ya 34 números ¿Viste para cómo elegir. es, Tano? ¿Viste cómo es, Jotita? Sí, ya las posibilidades van a subir para nosotros. Vos sos peor, Jotita. ¿Viste, Gustavito, cómo es? Hola, Gustavito. Te da yo la bienvenida. Bueno, para que me saludos grandes apoye. a la gente de Megaloto. ¿Qué tal?